Buenas tardes. Gracias por estar aquí. A propuesta de Naciones Unidas, hoy es el Día contra el Maltrato a las Personas Mayores. Los días D nos recuerdan que tenemos un problema pendiente de resolver. Por ese motivo, en este encuentro, el Colegio de Enfermería de Baleares se marca dos objetivos. El primero, animar a visibilizar y denunciar, dado que todos los estudios comparten que el maltrato a las personas mayores existe, pero que profesionales y familiares tendemos a mirar para otro lado. El segundo objetivo sería perfilar un poco el foco de interés. La Organización Mundial de la Salud afirma que el abuso en instituciones se relaciona con las normas de funcionamiento de la institución y que el abuso por parte de los cuidadores guarda relación con el mayor o menor apoyo institucional hacia el cuidado. Para generar debate sobre este tema estoy muy bien acompañada, tengo 4 miradas distintas sobre el mismo problema. En primer lugar, intervendrá Carmen Pérez. Carmen es enfermera con larga experiencia asistencial en residencias geriátricas, es vocal de la reciente creada Asociación de Enfermería Geriátrica y Gerontológica de Baleares y en la actualidad es profesora del grado de Enfermería, espacio que le permite recibir la siempre interesante mirada del alumno en prácticas. Cuando quieras, Carmen. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y quiero agradecer a la organización de COIBA la invitación a participar en este acto en representación de AVIC, junto con especialistas de reconocido prestigio que me acompañan esta tarde. Y para tratar el tema que nos ocupa hoy, que es el maltrato a la persona mayor. En mi exposición voy a explicar cómo no solo los profesionales de enfermería, los profesionales sanitarios pueden actuar para prevenir el maltrato, sino que esto son actuaciones que puede realizar toda la sociedad y que competen a todo el mundo. Por último, ya en la esfera asistencial, explicaremos el papel importantísimo del personal sanitario y especialmente de enfermería geriátrica en la implantación de un nuevo modelo asistencial, que es el modelo de la atención centrada en la persona, como modelo de calidad en los cuidados integrales en el adulto mayor. Empezaremos definiendo qué es el maltrato. El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimientos a una persona de edad avanzada, o bien la falta de medidas para evitar ese daño, que se produce generalmente en una relación de confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, la violencia por razones económicas o materiales, el abandono, la negligencia, el menoscabo grave de la dignidad y la falta de respeto. El maltrato de personas mayores, para que veamos cuál es la magnitud de ese problema, puede conllevar graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas, pero se prevé que un aumento de este problema se va a dar en los próximos años, debido al envejecimiento de la población en muchos países. Tenemos actualmente una esperanza de vida en España de unos 82,8 años de media, según informó la OMS. La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces y pasará de 900 millones que teníamos en el 2015 a unos 200 millones en el 2050. El maltrato de personas mayores es un importante problema de salud pública. Hay poca información sobre los datos concretos de prevalencia del maltrato. Se supone que existe una de cada 10 personas mayores que son maltratadas, pero esto es difícil de clarificar, ya que la notificación del maltrato está sobre 1 de cada 24 casos. En el ámbito mundial, se prevé que el número de casos de maltrato de personas mayores aumente por el aumento de esperanza de vida y por el rápido envejecimiento de la población en muchos países y de la posibilidad de que las necesidades
de dependencia que tenga esta población mayor no puedan ser cubiertas por falta de recursos. Entrando ya en los factores de riesgo que nos podrían llevar al maltrato, tenemos en la esfera individual la mala salud física y mental de la víctima, que nos hace que esta persona sea una persona dependiente. El sexo de la víctima, que en determinadas culturas puede incidir en una mayor prevalencia. Incremento de demencias progresivas e irreversibles que comportan situaciones de dependencia grave. A nivel relacional, tenemos que el compartir una vivienda es un factor de riesgo para el maltrato de personas mayores. Cuanto más si el agresor depende de esa persona mayor económicamente. También los trastornos mentales, el abuso del alcohol y las drogas por parte del cuidador son un factor de riesgo. En algunos casos, si hay antecedentes de relaciones familiares disfuncionales, esas malas relaciones familiares empeoran. Cuando hay una persona dependiente en la familia, en el núcleo familiar, entonces también se favorece el maltrato. Y por último, la sobrecarga del cuidador, debido a compaginar el trabajo, las labores del hogar y el cuidado de la persona dependiente. A nivel comunitario, tenemos el aislamiento social de los cuidadores y de las personas mayores. Ahí se produce lo que se denomina la violencia comunitaria. Tenemos una discriminación de un grupo de población por la edad. Hay una invisibilidad de las personas en edad avanzada. Tenemos un incremento de situaciones de dependencia física y psíquica vinculadas con el sobreenvejecimiento de la población, bajas pensiones y escasez de políticas y de recursos sociales para cubrir las demandas de esta población. El maltrato y abuso efectuado a las personas mayores tiene menos relevancia también que el efectuado a mujeres, niños y adolescentes. A nivel sociocultural, tenemos una despersonalización. Se proporcionan servicios de acuerdo a unos criterios generales para todo el mundo que desatienden las necesidades particulares de cada persona. Hay una deshumanización, se ignora al anciano, se le despoja de su intimidad y de su capacidad para asumir responsabilidades con su propia vida y decisiones. Hay una victimización, ataques a la integridad física y moral de los ancianos mediante amenazas, agresiones verbales, robo, chantaje, etc. Y una infantilización, es decir, tratar al mayor como si fuera un niño. Aparte de esto, encontramos también en nuestra sociedad un debilitamiento de los vínculos entre las generaciones de una misma familia. A nivel de instituciones, los establecimientos residenciales, es más probable que se produzca maltrato si los niveles de atención sanitaria, los servicios sociales y los centros asistenciales para las personas mayores no son adecuados. Si los directivos de los centros, el personal no están adecuadamente formados y el personal cuidador está mal remunerado y soporta una carga de trabajo excesiva. Si el entorno físico es deficiente y si las normas favorecen más los intereses del centro institucional que los de los residentes. Y ahora vamos con los medios de comunicación. Bien, a todo esto que hemos comentado, también hay una parte que toca a los medios de comunicación. La imagen que se da en los medios de comunicación de la persona mayor no es la real. Diremos que están poco presentes. No hay relación con su importancia numérica. La imagen más habitual es la que se muestra a alguien con la salud deteriorada, que vive en una pensión escasa, que se mueve con dificultad, con muchos achaques. Los medios de comunicación transmiten una imagen del mayor que no se ajusta a la realidad. En cierta manera, están ejerciendo una forma de trato inadecuado a la imagen del mayor, mostrando una imagen que no se valora su experiencia, ni sus conocimientos, ni su sabiduría, en definitiva, todos los valores que tiene esa población. Por otra parte, esa imagen negativa se refuerza continuamente y produce a nivel social pues, unos estereotipos que acaban perjudicando al colectivo. En conclusión, ¿qué debería hacer?
para definir y mejorar el nivel de atención y formación sobre la demencia dirigida a los cuidadores. Por supuesto, tendremos que también promocionar lo que se llama el buen trato, es decir, ¿cómo quieren ser tratadas esas personas mayores? Pues como una persona, con respeto, sin hacer diferencias en el trato por razón de edad, y no ser tratados como niños, aunque presenten condiciones de enfermedad, dependencia o discapacidad. Ser tratado con afecto, comprensión y ser tenido en cuenta. La promoción del envejecimiento activo también nos ayudará a que esas personas lleguen a una edad avanzada en las mejores condiciones y tengan un autocuidado que les lleve a envejecer mucho mejor. Por tanto, el nivel de dependencia será el adecuado a su edad y se verá favorecido por todos los cuidados que puedan tener, bien a motu propio o bien porque haya un personal sanitario, una enfermera que les dé una educación sanitaria, que puedan acceder a recursos que faciliten que esa persona se pueda cuidar y pueda envejecer mejor. Por último, tenemos a nivel asistencial lo que sería el modelo de atención centrada en la persona. Este es un modelo que se ha implementado en muchos países europeos y también en América, y este modelo lo que busca es que toda la atención, todos los cuidados se centren en la individualidad de la persona, de manera que podamos obtener la mejor calidad de vida para la persona mayor. El punto de partida de este modelo es conocer las necesidades y expectativas de los pacientes para convertirlas en requisitos y en objetivos de calidad de la asistencia sanitaria. La satisfacción de las necesidades de los pacientes se convierte tanto en un derecho de estos como en una cuestión de ética para los profesionales y las organizaciones. ¿Qué nos puede dar el modelo de atención centrada en la persona? Pues tenemos que se otorga a la persona un lugar central. Pretende alcanzar la continuidad de la atención a las personas, es decir, va a haber una persona que es un gestor de casos que va a llevar la atención que tiene esa persona tanto en el centro residencial, en el domicilio o en el centro sanitario de referencia. Se incorpora también la figura del profesional referente, es decir, tendremos una persona que tendrá una especial responsabilidad para encargarse en el centro donde se encuentra ubicada esta persona de todos los cuidados y todo el apoyo que ella necesite para obtener su calidad de vida. Tenemos una atención integral y todo esto nos va a ayudar a actualizar unos planes individuales de atención donde se establecerán objetivos, actuaciones y una evaluación de intervenciones que harán que podamos tener un seguimiento de la calidad de vida de cada usuario. Como conclusión diremos que la promoción del envejecimiento activo, la educación en el buen trato como eje de la atención al mayor, junto con la progresiva implantación del modelo de atención centrado en la persona, nos permitirán prevenir y evitar en gran medida el maltrato y nos conducirán a proporcionar calidad de vida a nuestros mayores. Diremos en definitiva, como decía un referente de enfermería, Rosa María Nájera, que para cuidar, para tratar una enfermedad, para curarla, tenemos que conocer la enfermedad. Para cuidar a una persona, tenemos que conocer a la persona. Por mi parte, muchas gracias. Bien, a continuación interviene Ladislao Roth, es teniente fiscal y desde hace años está encargado de la Fiscalía Superior de las Islas Baleares. Parte de su trabajo son las incapacidades y su efecto sobre el consentimiento médico de los pacientes, y de ello nos va a hablar. Buenas tardes, y antes que nada, lógicamente, agradecer al Colegio de Enfermería que hayan pensado en mí como una persona que les puede ser de una mínima utilidad en lo que yo pueda decir. Evidentemente, me imagino que yo estoy sentado aquí por mi condición de fiscal, y en ese sentido, yo, más que hablar de, como me decía unos asistentes, más que hablar de historias de terror, lo que quiero es darles una exposición de la normativa que existe en nuestro derecho de protección a las personas mayores.
Y empezaré diciendo que no hay ningún fiscal especializado en protección a personas mayores. Hay fiscales que protegen a las mujeres maltratadas, fiscales que protegen el medio ambiente, fiscales especializados en protección a animalitos, pero no hay fiscales especializados en protección a mayores. Como no existe tampoco una legislación especial de protección a personas mayores. Vuelvo a lo mismo, hay legislación especial para el medio ambiente, legislación especial para las mujeres maltratadas, legislación especial para menores, pero no existe una legislación especial de protección a personas mayores. Pese a eso, y aunque pueda parecer una contradicción, ya adelanto de entrada que, sin embargo, sí entiendo que en nuestro derecho español existe suficiente normativa de protección al mayor. Pese a que no haya esa normativa especializada o específica, entiendo que con las normas que hay en nuestro derecho se puede perfectamente proteger en todos los sentidos a las personas mayores, como a continuación voy a tratar de exponerles. En primer lugar, desde el ámbito penal. En el ámbito penal, en cuanto a protección a mayores, además de unas circunstancias que agravan la pena cuando el hecho se ejecuta con abuso de superioridad o aprovechándose de la discapacidad de las personas, existen una serie de delitos específicos, insisto, no para mayores, pero que sí pueden ser perfectamente aplicados a las personas mayores. Por ejemplo, el artículo 226 del Código Penal castiga el incumplimiento de los deberes de alimentos o tutela. Los alimentos suficientes a sus ascendientes, descendientes o cónyuges que sean necesitados. Luego les hablaré a ustedes del derecho de alimentos. Y se castiga con una pena que va hasta los 6 meses de prisión. Es muy parecido a lo que es más frecuente ver en nuestro derecho, el impago de pensiones, cuando el marido deja de pagar la pensión alimenticia a su mujer. Digo el marido a la mujer porque el 99,9% de ese tipo de delitos, el sujeto activo es el marido, no la mujer, aunque en algún caso sí se han dado en que es la mujer la que deja de pagar la pensión al marido. Es, pues, como digo, un tipo penal muy parecido. Hay una obligación de prestar alimentos, insisto, luego hablaré de lo que son alimentos, y entre otros es la no prestación de alimentos a los ascendientes, a los mayores, a nuestros padres. Pero es que además también se castiga en el artículo 129 a la persona que abandonare al incapaz o la persona mayor necesitada de una especial protección. El abandono se castiga con una pena de prisión de 1 a 2 años. Si el abandono se ha producido por padres, tutores o ascendientes, la pena puede ser o guardadores, la pena puede llegar hasta 3 años. Y se puede imponer una pena de hasta 4 años cuando ese abandono del menor, del incapaz o de la persona necesitada ha puesto en peligro su vida o su salud o su integridad física. Incluso el artículo 130 castiga el abandono temporal. El mero abandono temporal se castiga con una pena que es inferior a las anteriores de las que se señalaron. A su vez, el artículo 153, que es famoso porque es el artículo del Código Penal que se castiga las lesiones de las mujeres maltratadas, también castiga la lesión, por mínima que sea, que se pueda realizar con respecto a una persona, leo textualmente, especialmente vulnerable que conviva con el autor. Y cuando esa violencia se ejerce una violencia física o psíquica de manera habitual sobre los ascendientes, la pena puede llegar hasta los 3 años de prisión. En cualquier caso, esta es la normativa que yo he descubierto, que he entresacado del Código Penal de mayor protección a los mayores, pero también les quiero decir que a mí no me gusta, cuando hablo de protección, hablar del derecho penal. Soy de los que piensa tristemente de que una sociedad que cada vez que tiene un problema acude al derecho penal es una sociedad, en mi opinión, que está enferma o debería estar enferma. Y esto es algo que desgraciadamente pasa en nuestro país pues desde los años 90. Yo cada vez que veo el diario y veo que se ha creado un problema en nuestro país, llámese violencia machista, llámese independentismo catalán, llámese violencia de género a los animalitos o llámese medio ambiente, sé que cuando se lee en un periódico que se ha creado un problema o que se ha entendido ese problema, sé que dentro de 3 días voy a estar leyéndome la reforma del Código Penal que va a caer. En este país, nuestra solución a los problemas, insisto, de cualquier naturaleza, es modificar para agravar el derecho penal. Y a mí eso me parece que es un error, y un error particularmente grave en una sociedad. Por eso les quiero hablar también de, cuando hablo de la protección a las personas mayores, de los mecanismos de ámbito civil, no penales, que existen en nuestro país. El primer mecanismo, y el más socorrido de todos, es el de las incapacidades. Declaremos incapaz a una persona
porque la incapacitación lleva aparejadas que se crean unos mecanismos de protección precisamente para ayudar y amparar a esa persona desprotegida, a esa persona desamparada. Sobre el proceso de incapacidad quiero hacer un par de reseñas. Primero, que hay una obligación de promover la incapacitación que no solamente afecta a los jueces y a los fiscales, sino también a los parientes más cercanos de ese presunto incapaz y a las autoridades y funcionarios públicos que tengan conocimiento de que hay una persona en esas condiciones de poder incapacitar. Es una obligación que además se añade con un derecho que tiene cualquier ciudadano para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de esa persona que está en situación de incapacidad, para que el fiscal inmediatamente actúe y empiece a iniciar el correspondiente proceso de incapacitación. El proceso de incapacitación, que tras la Convención de Nueva York, es un proceso de incapacitación que limita o en el que hay que determinar exactamente aquellas actividades para las cuales se incapacita una persona. Ya lo dice el Convenio de Nueva York, aunque yo aquí discuto esa materia, pero bueno, creo que queda un poco fuera del tema y me quedo a su disposición en cualquier caso para el coloquio. Yo no estoy muy de acuerdo con esa determinación concreta de todos esos actos en concreto que una persona no está capacitada para realizar y por consiguiente necesita un tutor. Creo que es un tema tremendamente cognitivo, pero en cualquier caso sí digo que la incapacitación permite al juez determinar cuáles son aquellos actos concretos que una determinada persona no puede realizar para sobre esos actos sin nombrarle un tutor que los pueda realizar. Evidentemente, el grado de incapacidad, como digo, la incapacitación lleva consigo la inmediata nombramiento de un tutor, de crear el mecanismo tutelar, tutor que además, también resalto, en principio es un deber. Quiero decir, hay determinadas personas, en concreto el cónyuge, los padres y los descendientes y ascendientes, que están obligados a asumir la tutela. Están obligados a asumir la tutela. Y digo que esto es una declaración puramente formal del Código Civil, porque acto seguido dice el Código Civil que se puede excusar de esa obligación, y leo textualmente para que vean cómo el legislador aquí ha dado la puerta del Toril completamente abierta, cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales o por cualquier otra causa resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo. O sea, yo llego y digo, que me resulta muy duro esto de tener que aguantar a mi madre, que está muy mayorcita, y evidentemente ya estamos en ese cualquier otra causa que supone una excesivamente gravosidad. ¿Qué sucede en estos supuestos en los que se excusa la tutela? Pues que entonces el juez y el fiscal tienen que ir a buscar a la administración para que la administración cree el instituto adecuado para que pueda asumir la tutela. Tutela que lleva aparejado unos controles por parte del juez y el fiscal, de manera que el tutor, con un máximo de por lo menos anual, tiene que hacer un informe al juez y al fiscal tanto de la situación física que se encuentra el incapacitado y la evolución que ha tenido esa persona incapacitada, como de los mecanismos económicos de la administración patrimonial que se haya podido realizar sobre el declarado incapaz. ¿Cuáles son los problemas de esta tutela? Pues el primer problema, ¿qué pasa cuando el familiar no existe o cuando el familiar se excusa? Ya le digo, yo soy muy hábil, soy muy amplio, soy muy benévolo en las excusas. Y soy muy benévolo a la hora de admitir las excusas por una razón, porque pienso que una persona que está obligada, en contra de su voluntad, a tener que cuidar a una persona incapaz, no la va a cuidar bien. Con lo cual prefiero apartar a ese buen hijo de la figura de la madre con Alzheimer. Pero entonces ahí tiene que estar la administración. Y la administración entra o no. Segundo problema, que cuando estamos hablando de la incapacidad lleva aparejado el que una persona esté para incapacitar. Qué tontería, qué chorrada. Pues no. A la Fiscalía llegan infinidad de supuestos en los que se trata de incapacitar a una persona que no está para incapacitar. Y es verdad que la incapacitación lleva aparejado una protección y que la incapacitación es para proteger a esa persona. Pero la incapacitación, nos gusta o no, lleva aparejado una limitación o incluso prohibición en el ejercicio de derechos. Y de alguna forma, una incapacitar a una persona es atacar a esa persona, aunque sea para protegerle, pero es atacar. Y nos hemos encontrado en alguna ocasión en que se nos ha dicho que para poder ingresar a una persona a una residencia hay que incapacitarla, porque eso da puntos, y sin esos puntos no se la puede incapacitar. A mí me resulta muy fuerte incapacitar a una persona para que tenga una residencia, para que pueda hacer una residencia. Y no les voy a engañar, me crea un tremendo problema de conciencia. ¿Qué hago? ¿La incapacito, la agredo, la limito en sus derechos?
pero va a tener una así, hueco en la residencia. O no la incapacito, la dejo en plenitud de sus derechos y ya no va a tener derecho a esa residencia. Les puedo asegurar que a los fiscales que llevamos esta materia nos quita horas de discutir, lo hacemos o no lo hacemos. Y un último punto también, porque eso yo lo he llegado a llamar como auténtico maltrato. Existen ocasiones en las que la administración, y lo digo con todo respeto, cariño y insisto, respeto al buen hacer de la gente, nos viene a decir que ingresemos a una persona a una residencia cuando realmente esa persona no tiene por qué ingresar en una residencia. Cuando esa persona podría perfectamente seguir viviendo en su casa, con sus recuerdos y con su sálvame por las tardes, sin necesidad de tener una residencia. Lo que pasa es que necesita una ayuda domiciliaria. Pero como no llega la ayuda domiciliaria porque estamos recortados, la vamos a ingresar que no sea más cómodo para todos, menos para esa persona. Y también eso, yo lo califico de maltrato. Finalmente, un último punto de protección, que es a mí el que más me gusta y el que desgraciadamente, y no sé por qué, no se utiliza nunca, que es la obligación de alimentos. Antes les he dicho que había un delito que era el que pagase alimentos. Es que hay una obligación civil de prestación de alimentos entre parientes. El concepto de alimentos lo explico, porque a los juristas nos encanta utilizar palabras que no tienen nada que ver con el mundo de la sociedad. Alimentos no es el pan y las alubias. El concepto de alimentos contempla jurídicamente todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Jurídicamente, alimentos es todo esto. Y hay una obligación de prestar alimentos a los cónyuges y entre ascendientes y descendientes, es decir, de los hijos con respecto a los padres. Y hay esa obligación que se puede reclamar civilmente, se acude al juzgado, el mayor, por entendernos, reclama al hijo o a los hijos su necesidad, y aquí el juez evalúa la necesidad que tiene esa persona necesitada y las posibilidades que tienen esas personas que están obligados a prestarles los alimentos. Lo evalúa y lo puede fijar económicamente mediante una determinación de cuantía. Es decir, la necesidad exterior es tanto, usted tiene tanto, pues vamos a no decirle, a obligarle a meter a su padre en su casa, pero usted tendrá que pasarle a su padre tanto dinero al mes para que su padre pueda efectivamente tener cubiertos estos alimentos en un sentido global. Y es un procedimiento muy sencillo, sí es verdad que en general requiere de un abogado, pero como saben ustedes, en nuestro país sí figura la existencia del abogado de justicia gratuita, es decir, se puede reclamar al abogado y consecuentemente con ello se puede reclamar estos alimentos por parte de los mayores con respecto a sus descendientes. E insisto, es algo que casi nunca se está ejerciendo, en el que no interviene el fiscal. Por una vez aquí me salvo. Es decir, no tenemos obligación, no tenemos ni derecho a intervenir en este proceso de alimentos. Pero que yo siempre lo recalco, sobre todo a las fundaciones. Me parece muy bien que usted, señor mío, diga que no puede cuidar a su madre porque la casa es pequeña, porque tiene 3 hijos, porque tiene una vida profesional muy agitada y muy fuerte. Me parece muy bien, ¿vale? Y que sea la fundación al lado que se haga cargo de su madre. Pero lo que no tiene usted por qué es desatender a su madre, y por consiguiente lo que yo entiendo que sí se podría hacer por parte de los tutores, sobre todo con los tutores en la administración, es poder presentar una demanda de alimentos a los hijos para que colaboren en el mantenimiento de los padres. Sí es verdad que hay uno de los problemas de alimentos muy fuertes, y es el que normalmente, y este es un tema que también dejo muy por encima, porque vale para todo, la dificultad que muchas veces nos encontramos, tanto cuando hay lesiones, cuando estamos hablando del ámbito penal, como en el tema de alimentos, de que los padres quieran demandar o denunciar a los hijos. ¿Cómo voy a meter a mi hijo, no ya en el juzgado de guardia, sino cómo voy a meter a mi hijo en un juzgado civil y le voy a reclamar dinero? Sí sé que esto es un problema, pero cuando estamos hablando, en el supuesto de las fundaciones, de personas que están incapacitadas, el que no tiene por qué tener ningún empacho en poder demandar a los hijos es precisamente el tutor, que es la fundación. Insisto, no se hace. Termino ya antes que me pase el papelito. Diciendo la filosofía de mi intervención. Y la filosofía de mi intervención es que existe derecho, existe norma en nuestro país para proteger a los mayores. Multitud de normas para proteger a los mayores, sin ningún problema, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Pero que en el tema de protección en general y de mayores en particular es más un problema de predisposición y de capacidad social que de normativa jurídica.
Hay que tener voluntad jurídica y coraje para querer proteger a los mayores, que además, yo siempre digo lo mismo, yo me metí en esta materia de mayores y de incapaces y de enfermos mentales, porque como fiscal aspiro a no ir nunca a la cárcel, desde luego nunca voy a ser menor de edad, pero mayor aspiro a seguir siéndolo. Y entonces me interesa mucho que nos protejan a los mayores, porque uno ya empieza a ver las orejas al lobo y me gustaría que cuando avance más tenga una buena normativa para protegerme. Pero insisto, estamos ante un problema de filosofía y de protección social. Y si la moderadora me da permiso, yo quiero acabar con una demagogia. Son 2 minutos. He dado otras conferencias sobre esto y acabo siempre con la misma demagogia. Pero es que a mí me parece, bueno, además que a mí me gusta ser demagogo, es que me parece muy significativo. Mira usted, voy a ponerle 2 ejemplos. Primer ejemplo, sobre el derecho penal. La policía, ante un delito, funciona perfectamente, localiza al autor del delito, lo pilla, lo detiene, el juez instruye perfectamente la causa, el fiscal hace un magnífico alegato sobre la pena que hay que poner a ese señor y el tribunal dicta una sentencia extraordinaria. Pero cuando se lo va a meter en la cárcel, dice la administración penitenciaria, no lo podemos meter porque las cárceles están llenas. Y lo dejan en libertad. Absurdo. Yo no conozco ningún caso. Pero es un ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. Los servicios sociales funcionan perfectamente, detectan la situación de una persona mayor en total desamparo, lo comunican al fiscal, el fiscal se rompe los cuernos y presenta una demanda de incapacidad impecable, el forense hace un magnífico dictamen y el juez dicta una sentencia de incapacidad. Y le decimos a la administración, ¿a quién tiene usted este caso? Y nos dicen, lo siento, no hay residencias. Ya sé que es demagogia, pero si alguien piensa que esto no es real, yo me levanto y me voy. Muchas gracias. Muy bien, a continuación Carmen Sarabia es profesora de la Universidad de Cantabria y su actividad docente, investigadora y divulgadora es en el ámbito del envejecimiento. Está especialmente sensibilizada en dar visibilidad a las personas mayores y en lograr una mejora en la atención a las personas mayores, tanto en la sociedad, en la calle, como en las instituciones. Cuando quieras, Carmen. Bueno, me voy a poner los 10 minutos para que no me tengas que pasar el papel. Muy buenas tardes. Voy a empezar diciendo 3 cosas. La primera, ojalá no estuviésemos aquí hablando de esto. La segunda es, gracias por estar aquí hablando de esto. La tercera es, gracias Colegio de Enfermería Islas Baleares y Chama por darle visibilidad a este tema, porque piénsenlo, pero otros colegios profesionales hoy no hablan de esto. Son profesionales sanitarios. Voy a empezar haciendo preguntas e intentando darles respuesta. La primera pregunta que la gente me suele hacer es ¿por qué maltratamos a otras personas? ¿El ser humano es violento por naturaleza? Y aquí puedo responder como psicóloga o como antropóloga. Y es que desde tiempos aciagos sí. Hay un filósofo muy importante a nivel mundial que habla del maltrato a la vejez y dice que maltratamos a todo aquello o a todas aquellas personas que son inservibles. Todo aquello que no me sirve lo tiro a la basura o lo boto, que dicen los latinoamericanos. Y está muy imbrincado en las culturas. La cultura esquimal, la persona mayor, cuando deja de ser productiva para la tribu, se pierde en el hielo eterno y se deja morir. Piénsenlo, porque considera que es inútil. El movimiento de eliminar a la gente mayor porque ya no produce. El tema de las pensiones está encima de la mesa. No sé qué dice la gente mayor en Baleares, pero en Cantabria la gente mayor dice que no me quiten las pensiones. ¿De qué voy a vivir? El tema de usted ya no me sirve para producir y lo único que hace es gastar dinero, 75% del gasto sanitario se le llevan los mayores de 60 años. Es ya muy antiguo. Y el último dato importante, y lo voy a soltar porque están hablando de nazis en Baleares, ¿verdad? Es que Hitler, cuando creó los campos de concentración, ¿saben? El mayor número de personas que mandó a la cámara de gas eran judíos, ¿verdad? El segundo mayor colectivo fueron gitanos, a la par que homosexuales y discapacitados psíquicos, pero muy poca gente habla de los casi 2 millones de personas mayores, alemanas, polacas, que murieron en los campos de concentración solo por ser viejos. ¿A que de eso no sabían?
Hitler los mandó porque como eran viejos, consumían recursos. Y en la guerra, al inútil que no produce armas, hay que matarle. Ese es el primer concepto de maltrato. La ONU, Organización de Naciones Unidas, nos dice que mayoritariamente a la persona mayor se la maltrata en el hogar, que es donde más vive, por las personas cuidadoras. Primera pregunta, ¿qué puedo hacer para que un hijo no maltrate a su madre? Porque no es obligatorio, o sí, tengo que pasarle los alimentos porque como me cuidó, pero claro, el amor no viene implícito en el carné de madre ni en el de hijo. Respuesta, dando recursos económicos. La gente mayor es cuidada por sus hijos en situaciones de larga dependencia, demencia, sobre todo lo de la incapacidad, yo soy especialista en demencias. Llevo 18 años cuidando a mi madre, nadie me ayuda, nadie me explica cómo tengo que cuidar a mi madre, me quitan la ley de dependencia, que es lo primero que ha recortado este país. Ole, recursos sociales, lo que más falta hace, lo primero que recortamos. Pues miren, llega un momento que ni sé ni quiero. Es decir, el que maltrata, hay mucho hijo de su madre. Pues miren, sí, pero no todo el mundo es malo para maltratar a una madre. Lo que necesitan es recursos, así que lo lanzo a todos los políticos que pueda haber. Recursos económicos para ayudar a cuidar en casa y cuidar bien. Y después, y ahí entramos las enfermeras, también los médicos y trabajadores sociales, que yo le dé apoyo a usted para que usted sepa cómo cuidar bien a su madre en casa. Que yo, enfermera de primaria, que yo soy de primaria, que entramos en las casas, detecte que usted está hasta aquí y nadie le ha preguntado nunca qué tal estás y qué necesitas. Porque al cuidador eso no se lo pregunta a nadie. Yo cuido a la señora con demencia, pero al cuidador no le pregunto qué tal estás y qué necesitas. Esas dos preguntas. Yo a mis estudiantes de enfermería las machaco. Preguntadle qué tal estás y qué necesitas. Y con eso voy a prevenir maltrato, lo ha dicho Julia. Instituciones, hospitales y centros sociosanitarios. Última noticia estupenda, centro de día. Conductor deja a 2 ancianos aparcados al sol y los 2 mueren por inanición dentro de la furgoneta. ¿Se ha cerrado el centro de día? No. ¿Sigue la gente mayor llevando a sus padres y madres a ese centro de día aún sabiendo? No. Las instituciones, para mí, es donde mejor y más fácil es regular el maltrato. ¿Saben por qué? Porque hay un instituto de servicios sociales, de una consellería de sanidad, que pasa inspecciones. Bueno, pasa, ¿no? Debería. Hay 4 indicadores básicos que indican que hay maltrato en una institución, incluido un hospital. El primero, contenciones, que ese tema me gustaría debatirle, señor fiscal. Las contenciones, mal legisladas y mal reguladas. Desde hace 10 años empiezan, yo ato a una persona para que no me moleste o la doto a drogas para que me deje tranquilo. No está protocolizado. Pero es que lo peor es que la persona que tiene a su mamá en casa y la quiere atar para que no se le caiga, no lo hace por mala intención. Puede ir a cualquier tienda del abuelo o una ortopedia y le venden una contención y nadie la prescribe. Piénsenlo. Con lo cual, contenciones físicas y químicas. Segundo índice de maltrato, úlceras por presión. Si en un hospital hay más del 5% de úlceras por presión, las enfermeras estamos cuidando mal. En Estados Unidos te vas a la calle. España tiene un índice moderado alto de úlceras por presión. Tercer indicador, caídas. Persona mayor que se cae inexplicablemente una vez, otra vez, que hace una fractura de cadera. ¿La gente mayor se cae? Pues sí, pero no todas. Hay una causa detrás. Y el cuarto indicativo suele estar relacionado con la atención general. El ir donde la persona mayor y decirle qué tal le tratan en esta residencia. Lo primero de lo que se va a quejar en todas partes es que mal se come la comida, igual que en el hospital. Y lo segundo es, me hacen la higiene pero no me miran a la cara, no me dan los buenos días, o me tratan a empujones. ¿Eso se puede regular desde las instituciones? ¿A que sí? Hay una legislación maravillosa a nivel nacional que me dice cuáles son los criterios para abrir una residencia. Y entre ellas me dicen a qué distancia tiene que estar el pasamanos de la altura del suelo, cuál es el tamaño de anchura de la puerta. Y hay un protocolo para regular la calidad de las cocinas impresionante. Temperatura de la comida, legionela. Y yo digo, ¿y por qué no hay un protocolo para detectar maltrato? ¿Me siguen por dónde voy? El otro gran problema que tenemos y cómo lo solucionamos es que no damos buen trato al mayor, que es la actitud. El que yo le mire a usted y le diga, buenos días, ¿qué tal está don Pepe? No que le diga, ¿qué tal abuelete? ¿Cómo lo llevamos? Miren, mi abuela con 90 y pico años se me queda mirando y me dice, mira, tengo 13 hijos, he pasado la guerra civil, la posguerra y tú me vienes a tratar de abuelete. Hay un cambio y eso ya es generacional, es muy actitudinal.
Tenemos una sociedad de desprecio al mayor por ser mayor, porque no sirve para nada. Se han incrementado las cirugías plásticas en España, el culto al cuerpo, a la belleza. Gastamos mucho en silicona. ¿Por qué? Porque la arruga es fea, ¿no? Y nadie quiere envejecer porque eres un estorbo, etcétera, etcétera. El cambio de cultura, de actitud hacia el buen trato al mayor, llevará unos 10, 20 años lograrlo. Pero hay que empezar en las escuelas. Y cierro con otro lugar importante. Escuelas de enfermería, facultades. ¿Qué hace el estudiante de enfermería cuando detecta una situación rara cuando va a prácticas? Porque las detectan en los hospitales, en los centros sociosanitarios, etcétera. Nosotros les formamos para detectar eso y para que den la mejor práctica posible. Pero claro, no todo es maravilloso en los hospitales, es que también es difícil. Falta personal, no están bien preparados, lo que sea. El estudiante de enfermería lo que hace, al menos en mi universidad y en muchas, es que cuando detecta una situación anómala, les enseñamos a hacer preguntas. Preguntas en plan, ¿esto lo hacéis siempre? ¿Esto es normal? ¿Por qué? Porque son profesionales en periodo de formación, tienen que hacer preguntas constructivas. Oye, yo no sé, ¿y esto es normal lo de dejarles atados? ¿O es normal dejar aparcado a la gente mayor mirando el Sálvame, que eso derrite las neuronas, aunque la gente le entretiene, ¿no? Es normal. Y si no se atreven a hacer la pregunta, la queja nunca la hacen a la enfermera o a la supervisora, porque el estudiante de enfermería no es personal del servicio de salud, sino que depende enteramente de la universidad. Con lo cual el protocolo es que ellos, si detectan algo anómalo, oye, he visto a una enfermera pegando empujones a un señor mayor, no se atreven a decirlo. Tienen que acudir a su profesor asociado de práctica clínica. Y si no, a su profesor titular responsable de prácticas. Y si no, al profesor responsable del practicum. Porque es la universidad la que toma cartas en el asunto, no el alumno. Es la universidad la que se sienta con la dirección de enfermería o la dirección médica para poner en marcha un problema. Todos los años que yo llevo, solo he detectado 2 problemas, uno en salud mental, que también está muy relacionado con el maltrato, y otro en una residencia de mayores, donde hubo tal problema entre la dirección de enfermería del centro y la propia escuela que hubo que pasarle la pelota a la fiscalía, que lo único que hacía fue intervenir e investigar, pero ha pasado pocas veces. Con lo cual al estudiante le cambiamos la actitud. ¿Y saben cómo se cambia la actitud de un buen estudiante? Dando conocimientos. Y ya cierro con un ejemplo. Yo doy enfermería del envejecimiento y lo doy en tercero de carrera de enfermería. Yo tenía la sospecha de que el alumno cuando llega a tercero ha pasado por prácticas, ha pasado por el hospital y ha visto situaciones de maltrato. Pero estoy segura de que muchas no las identifica porque normaliza que la gente mayor no sirve para nada o que toda la gente mayor chochea. Y entonces hicimos un estudio de 3 años con 3 cursos donde les pasamos 2 cuestionarios que hay en España que evalúan prejuicios hacia la vejez. Con preguntas tipo, ¿todas las personas mayores pierden la memoria? ¿Verdadero o falso? ¿Por ser mayor tienes pérdidas de orina? ¿Verdadero o falso? Bueno, pues la mayoría cayeron en los prejuicios y los mitos, porque eso es lo que habían aprendido. Dimos la asignatura de enfermería del envejecimiento que les aportaba conocimientos. No toda la gente mayor pierde memoria, eso es patológico. No toda la gente mayor tiene pérdidas de incontinencia, eso es patológico. Les dimos la formación, el curso académico, volvimos a pasar los cuestionarios y cambiaron todos los mitos y prejuicios. Tanto es así que lo publicamos en una de las revistas más importantes de educación en enfermería. Es un buen estudio, con lo cual, contra los prejuicios y los estereotipos, conocimientos, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Muchas gracias y ya termino. Muy bien, cerramos este lado de la sala con Maitane Moreno, voz conocida por todos, sí, de los que estamos aquí, seguro. Periodista de Radio Mallorca, cadena SER, en la actualidad presenta el magazine de la mañana Hoy por Hoy Mallorca. Ella nos va a dibujar la contribución que los medios tienen en esa imagen que tenemos la sociedad en general de las personas mayores y también su posición frente a los estereotipos que acaba de comentar Carlos. Cuando quieras, Maitane. Bueno, gracias a todos, muy interesante todo lo que acabamos de escuchar, espero estar a la altura porque, bueno, yo no soy experta ni mucho menos ni en leyes ni en este tema en concreto. Primero, autocrítica por alusión, en primer lugar, historias de terror, como apuntaba el señor Roch, creo que contamos bastantes. Los medios amarillistas tienden a contar más. Sé que es cierto que haya muchos a los que les encantan, nosotros intentamos hacer una información de calidad, aunque no siempre lo conseguimos.
Por otro lado, sí que es verdad, estereotipos muchísimos, ahí sí que hay que trabajar, creo que los medios tenemos mucho que decir, porque somos el nexo entre las personas expertas que están aquí y, bueno, vosotros también sois expertos, imagino, en la materia, y quienes no, efectivamente, sois todos oyentes y ciudadanos a los que, bueno, os vais a enterar de las cosas que pasan a través de nosotros, ¿no? Bueno, mi intervención, espero no pasarme, finalizaré con un audio que creo que además acabará con algo positivo que nos gustará a todos. Lo que he intentado hacer es fijarme en de qué hablamos los medios cuando hablamos de las personas mayores, ¿no? He echado un vistazo a las noticias que han ido saliendo en todos los medios de comunicación, no en todos efectivamente, sino todavía estaría haciendo esa búsqueda, y sí que me ha llamado la atención que, sobre todo, la inmensa mayoría de las noticias aparecidas en todos los soportes, ya sea televisión, radio, internet, periódicos, etcétera, disculpad, hacen alusión al maltrato, hacen alusión a la dependencia, también a la soledad. Esto creo que es muy importante, la soledad también como un maltrato de alguna manera, ¿no? Y ahí sí que, hablando de la radio, me surge como un pensamiento que me gustaría compartir con vosotros, y es que los medios de comunicación, pero especialmente la radio, somos una compañía muy importante para la gente mayor, en ocasiones la única, porque imaginemos que hay mucha gente viviendo sola. Para ellos, las voces que se cuelan a través de su transistor, internet, radio, etcétera, van a ser las únicas voces que van a escuchar en todo el día. Y eso es triste, pero también es halagador, porque nosotros tenemos ahí de alguna manera mucho que decir. Y es que debemos hablar de lo que a ellos también les interesa, ¿no? Y ahí creo que tenemos una gran labor social y de responsabilidad social. Y es que la soledad no buscada es, yo creo, algo muy, muy triste. También es una forma de maltrato. Es triste pensar que una persona con tantas cosas por compartir como una persona mayor, ¿verdad?, quiera contarle algo a alguien y mire a su alrededor y no encuentre más que silencio. Además, aquí un dato, ya sabéis que a los periodistas nos encantan los datos. El dato te sitúa, pero creo que lo importante es que contemos historias, que eso es lo que deberíamos hacer los medios, dar voz a quienes tienen algo que contar, y ahí las personas mayores tienen mucho que contarnos. Pero un dato, según el anuario del envejecimiento que elabora la catedrática de Pedagogía Social de la Universidad, Carmen Orte, con mucha gente más muy experta, decía en 2015 que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años viven solas en Baleares. Estamos hablando de unas 36.000 personas. El 70% de estos hogares están formados solo por mujeres. También la soledad en las personas mayores tiene rostro de mujer. Me parece importante que pensemos en todas esas personas que ahora mismo están en su casa solas, ¿no? Y además muchas de ellas no quieren estar solas. Bueno, como decía antes, y retomando el tema, he realizado una búsqueda centrada sobre todo en qué tipo de noticias, no quiero alargarme mucho, sobre todo maltrato, soledad, dependencia, y ahí, echando un vistazo a una noticia de esta misma semana que sí que pone los pelos de punta, la he cogido tirando para casa, como lo hemos contado nosotros a través de los compañeros de Ser Canarias. El titular es muy claro: 2 nuevos casos de abandono de ancianos en hospitales disparan la alarma. 2 nuevos casos, es decir, es que ya ha habido previos, y esto ya debería dispararnos efectivamente pues todas las alarmas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo que 2 nuevos casos? ¿Cuántos ha habido previamente? Y después, en el subtítulo, añadía la información de que llevan más de 6 meses en la unidad psiquiátrica del servicio de urgencias del Hospital de Gran Canaria. ¿Qué pensamos cuando leemos algo así? Yo creo que nos llenamos de sorpresa, estupor, rabia, etcétera. Inmediatamente yo creo que es una noticia que nos llama la atención, de manera que la leemos. En la noticia se cuenta que los ancianos van a ser trasladados a un centro sociosanitario, que efectivamente llevan meses allí porque sus familiares los tienen, no es que sean 2 personas solas sin hijos ni familiares conocidos, no han pasado a recogerlos pese a recibir el alta médica. En la segunda parte de la noticia, la consejera de Política Social explica otra vez la situación sorprendente sobre la cual ya se nos alertaba en el titular, y es que en verano se producen abandonos de personas mayores en hospitales. Y esto ya es que yo creo que no tengo calificativos para poder describir algo así. Quizá el señor Roche nos podría ayudar, porque me parece algo increíble. Además, cuando hacía referencia a los fiscales especializados en animales, bueno, pues aquí abandonos de personas mayores en hospitales en verano, como si fuesen animales, es increíble. Entonces, en la noticia que hemos contado nosotros los medios, lo inmediato, el qué, cómo y quién.
A partir de ahí, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Que en muchas ocasiones no lo hacemos no por falta de ganas ni de inquietud, sino por falta también de tiempo, que es lo que nos ocurre a los periodistas, de espacios y a veces de personal también. Cuando hablamos de recortes nos afectan a todos. La tarea pendiente en este caso, autocrítica, analizar por qué se abandonan a personas mayores en verano. Aquí podría haber venido a los días siguientes o esta misma semana, la que viene cuando sea, un reportaje en el que se expliquen las claves, se hable con los profesionales, se indague en qué otros casos ha habido previamente, intentar buscar datos. Probablemente nos demos con un muro porque no suele haber este tipo de estadísticas. Bueno, noticias tristes muchas, la mayoría, como decía antes, cuando hablamos de personas mayores, maltrato, insisto, soledad, dependencia. Otro tipo de noticias no tan tristes o no tan llamativas, pero igualmente importantes cuando hablamos de personas mayores. Cuidado de los nietos. Cuando hacía esta búsqueda me ha llamado la atención, no conocía este síndrome, acuñado imagino hace poco tiempo, corregidme si me equivoco, el síndrome del abuelo esclavo. Aquel al que no le preguntan si quiere estar recogiendo un día sí y otro también a los nietos del colegio, del extraescolar, y llevarlo al médico, etcétera. Pero existe. Hoy además hemos compartido un tiempo de radio contigo, con Carmen, y con dos personas mayores que se han abierto de par en par. Al principio eran un poco reacias a hablar, pero después es que efectivamente si estaban sus hijos escuchándoles, quizá después incluso les ha caído una reprimenda porque decían, sí, es que a mí mis hijos no me han preguntado si yo tengo por obligación que ir a buscar a mis nietos cada día, pero es como una obligación que me llega en mi época dorada cuando tendría que estar disfrutando de mí después de tantos años contribuyendo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido hay un artículo que también los hay, también nos vamos a tirar unas flores aquí ahora, sí que hay artículos muy interesantes, como por ejemplo uno que se publicaba en La Vanguardia hace un tiempo, con el título Abuelos para todo, ¿dónde está el límite? Es un artículo muy completo, con mucha gente que habla, que opina, que da su versión, todos expertos lógicamente, y bueno, aborda este tema que creo que es interesante. Después también el mantenimiento de los hijos a raíz de la crisis. Hay muchos artículos y nos remontamos sobre todo a 2 años atrás, aunque todavía estamos en crisis, pero ya no se habla tanto de este tema, pero no olvidemos que hay mucha gente, muchos abuelos con cuya pensión, que probablemente va a tener un recorte importante, la hucha de las pensiones no hablamos de eso, pero está ahí también. Esos abuelos que se han convertido en el principal y en muchas ocasiones el único sustento de una familia con su pensión. Sobre eso también se habla bastante. Hablamos no quizá con reportajes en profundidad, sino cuando aparece un dato del Instituto Nacional de Estadística, otra serie de historias. Creo que ahí también deberíamos, y hago autocrítica de nuevo, hablar más. Y para acabar, bueno, tercera conclusión, no todos son malas noticias cuando hablamos de personas mayores. También cuando nosotras en la radio, hablo de nuevo de mí y de mi compañera Esther, con quien hago el programa de lunes a viernes, sí que hay muchos movimientos asociativos que cuentan con gente en primera línea, gente mayor que ha decidido utilizar su tiempo libre en la jubilación para ponerse al frente de muchos movimientos. A nosotros nos viene muy bien porque en el programa por la mañana poder contar con ellos, que no dependen de horarios laborales, pues nos hacen un gran favor, contribuyendo a contarnos historias, gente anónima, voluntarios de muchas asociaciones también, o ejemplo de esta misma semana, de estos últimos días, Memoria de Mallorca. Se podrá estar de acuerdo más o menos con su lucha, pero creo que a tesón no les gana a nadie en este sentido, y allá encontramos a mucha gente mayor que ha decidido no tirar la toalla y seguir luchando por aquello que es justo. También acordémonos de ellos porque también están liderando unas causas muy importantes y además aprovechando toda esa experiencia que les ha dado la vida, con muchas gratificaciones y también con muchas miserias, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de este colectivo en concreto. Termino con una noticia de esta semana que se hace eco de un proyecto llamado cohousing, no sé qué manía ahora de hablar todo en inglés, covivienda. Son personas mayores que han decidido juntarse y crear un proyecto de vivienda colaborativa. En España hay 34, 6 en Cataluña, el más grande creo, no sé quién me comentaba antes, que está en Madrid. Aquí en Baleares no hay ninguno, sería una herramienta interesante. Yo creo para oír, si se quiere, de ese
tiranía, digámoslo así, de aquellos hijos que sin preguntar ya encoloman a los abuelos, a los hijos, pero sobre todo también para todas aquellas personas que tienen mucho que aportar y que ahora mismo están en soledad, y también para huir de esos maltratos de los que no quieren ser víctima y que en ocasiones, pues efectivamente, porque lo que queda en casa, algo que también ocurre con la violencia machista. Es un buen proyecto este para huir del maltrato, por supuesto, de la soledad y también de esas cargas de nietos, hijos, etcétera, que ya son mayores y tienen que vivir la vida, si no la han podido disfrutar por entero hasta entonces. Y nada, no me enrollo más. Me parecía interesante acabar con un audio de Juan Carlos Ortega, que es un humorista de la cadena SER, no sé si sois habituales o no, quizá lo conoceréis ahora. Juan Carlos Ortega tiene a dos personajes, que son dos abuelos, una abuela y un abuelo, una persona mayor, de 65, no sé cuántos podría tener, Julia, porque tú eres bastante... mayores. Sí, mayores. Entonces, es él haciendo unas voces, es increíble verle cómo lo hace. Y evidentemente este audio es una parodia, dura 2 minutos, está contando algo muy triste, está hablando de la soledad, pero creo que lo hace desde el más profundo de los respetos y con un humor que, si os gusta, que espero que sí, pues bueno, os hará disfrutar. Y nada, muchas gracias. Gracias. Venga, vamos a hablar con ella y ella nos lo va a contar, ¿vale, Paco? Se llama Adela Blasco. Buenas tardes. Buenas tardes. Vive usted sola en la aldea desde hace 15 años, decíamos. Exactamente. La juventud partió de aquí porque esto se les hacía pequeño. Mis hijos fueron a la capital y me quedé sola. Y además enviudó usted, ¿verdad? Decíamos. Enviudé hace 15 años y desde entonces sola estoy y a nadie veo desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Y la pregunta que nos formulábamos antes, ¿no? ¿A quién cotillea usted cuando no ve a nadie en todo el día, cuando no tiene a nadie a quien cotillear? Pues me cotilleo a mí misma, claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Se cotillea a sí misma? ¿Qué sí, me cotilleo a mí misma. ¿Pero qué significa cotillarse a sí misma, Adela? No entendemos. No se entiende. Pues que me espío a mí misma. Ante la imposibilidad de espiar la vida de los demás, espío mi propia vida. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Coloco una cámara de vídeo que me regaló mi hija, la coloco en el comedor de la casa y la dejo grabando. Y luego por la noche miro la grabación y me veo a mí misma haciendo cosas. Ya, ¿y qué hace cuando se ve a sí misma en la grabación, Adela? Exactamente. Pues me critico. Me critico todo lo que puedo. Me digo a mí misma mientras me veo en grabación: anda que no. Ya podría tener yo la casa más limpia. Mírame ahí, tumbada en el sofá sin hacer nada en todo el día. ¿Y se divierte usted cuando hace esto, Adela? Como una perra. Sí. A ver, a mí me gustaría criticar a algún vecino, pero al no tener ninguno, mejor esto que nada. Bueno, ¿y esto lo hace cada día? Adela, ¿lo hace cada día? Cada día de Dios. Cada día de Dios. Y por las noches también, mientras duermo, dejo la cámara grabándome y por la mañana miro la grabación y me digo: mírame ahí durmiendo en las mismas sábanas que no he cambiado en 2 semanas. ¿Seré guarra? Por Dios. Gracias, Adela, por contarnos su testimonio. Ha sido muy amable, de verdad. Gracias a ustedes, y ahora, si me lo permiten, cuelgo, que voy a seguir espiándome. Muy bien. Buenas tardes. Adela, gracias, buenas tardes. Si no tienes a nadie, claro, siga espiándose. Mismo, ¿no? Lo había pensado nunca. Juan Carlos Ortega, muchísimas gracias. Ya está. Muy bien. Listos hasta manejando la soledad. Sí. Sin ser Bueno. digitales. Muy bien, pues si les parece abrimos a un debate. ¿Más café? No les toca. No. Tienen ustedes la palabra. Creo que este va mejor. Sí, pero hay un micro para ustedes, sí. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la iniciativa. Yo soy Teresa Jáudenes, soy psicóloga, y antes la compañera ha dicho, ningún colegio de psicólogos más habla sobre el tema, pero el Colegio de Psicólogos de Psicología ha venido aquí a compartir con el Colegio de Enfermería pues realmente esta situación, que yo creo que cada vez se va trabajando más y mejor, aunque por supuesto hay muchísimo que hacer, pero realmente
como ha dicho Julia, son que haya un día, y todavía que se hable de un día, son retos y problemas por resolver. Y bueno, ya que estamos todos aportando lo que podemos. Yo he traído, de todas maneras, un manifiesto que ha hecho el Consejo Nacional del Colegio de Psicólogos, que dejaré por aquí algunas copias, que un poco recoge, no dice tampoco nada mucho más nuevo, pero sí esas iniciativas, esa importancia del cuidador, de cuidar al cuidador en toda esa gestión de sus emociones, en toda esa carga del cuidado, para precisamente sería una labor preventiva de maltrato importante, porque se sabe que el mayor foco de maltrato suele ser en los domicilios, donde está todo muy oculto y es difícil, porque en instituciones también vemos que hay, pero está todo más ya es más compartido y es más hay más posibilidad de que se pueda detectar. Bueno, yo desde la psicología, también del Colegio de Psicólogos, el trabajar conjuntamente y en equipo, también para todo el tema de las incapacidades, de todo el tema que se pueda llevar a nivel legislativo, que me ha alegrado mucho, que es verdad, a veces queremos estar continuamente haciendo nuevas normas y nuevas leyes cuando están ahí, y lo importante es conocerlas y aplicarlas. Y el ciudadano que no cumpla, pues que sea llamada la atención para que eso no genere una desidia, y aquí es el país de que nunca pasa nada. Hay un montón de leyes, pero aquí todo el mundo sale de rositas por todas partes. Bueno, yo más que nada esta aportación, y si queréis luego pues dejaré aquí el manifiesto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, allí. Yo soy María Ángeles Fernández, soy la responsable del área de dependencia y de personas mayores del Consell de Mallorca. Entonces, gracias a las compañeras que nos invitaron el otro día en el Observatorio de Personas Mayores, me he apuntado cositas. Voy a aprovechar para dar a conocer cosas que estamos haciendo y que hemos puesto en marcha en esta legislatura, ¿no? Estamos en un momento de sinergias muy positivas entre las administraciones, Ayuntamiento de Palma, Salud, los que estamos en servicios sociales, tanto Gobierno Balear como IMAS, y estamos poniendo en marcha diferentes experiencias para realmente lo que hoy es el día que estamos aquí hablando, pues deje de desaparecer, poco a poco, ¿no? También voy a poner de manifiesto es que el gran desconocimiento, me pongo de pie, estoy más cómoda de mayor. Creo que a nivel profesional, entre nosotros lo que nos pasa es que no nos conocemos, no conocemos lo que está pasando, no conocemos los recursos que tenemos en servicios sociales, en salud, ¿no? Y, por ejemplo, comentaba ahora Maitane, ¿no? Dejan a las personas mayores cuando se va la gente de vacaciones. Bueno, en el IMAS tenemos un programa de estancias temporales, y hay un desconocimiento muy grande por parte de las familias de que es un programa específico para que el cuidador, una vez al año o 2 veces al año, las veces que lo necesite, se solicite. ¿Por qué? Así que aquí también ocurre esto, entonces. Sí, que ocurre. Pero que tenemos un programa en el IMAS, pero por desconocimiento a nivel de los profesionales, de trabajadores sociales, de educadores, de enfermería, de tal, no saben que hay un programa destinado en las residencias públicas para que el cuidador haga una solicitud. Me voy de vacaciones y quiero que cuidéis a mi abuelo, a mi padre, a mi madre durante un mes. Este programa existe y es un desconocido, ¿no? Entonces, bueno, también a nivel de administración pública, ayer mismo hablábamos de esto, ¿no? De que tenemos que poner otra vez en conocimiento, en valor, hacer toda, utilizar los medios de comunicación para poner a disposición estos programas que hace años que están funcionando, que funcionan muy bien, pero al final son programas que siempre utilizan las mismas personas, detectas cada año la misma familia que te pide en mes de agosto, cada año está, pues es un desconocimiento, ¿vale? Bueno, digo, porque tenemos recursos, sí que tenemos. Hablaba el fiscal del domicilio, de la atención a domicilio. Hemos puesto en marcha una experiencia piloto del 1 de abril. Es una experiencia piloto que hemos puesto sobre todo en la Parcorana, en 3 municipios. De esta mañana hemos tenido las jornadas que hemos organizado en Limas, por aquí hay compañeras que he visto. Que lo que estamos haciendo es una experiencia piloto en la que la persona dependiente, ¿vale? a través del reconocimiento de ayuda a dependencia, va a un auxiliar de clínica a su casa. Hasta ahora iba muy poquito tiempo, 1 horita. Entonces nosotros, en colaboración con Gobierno Balear y IMAS, lo que hemos hecho es ampliar que esta persona esté atendida al máximo de tiempo posible. De tal manera que el cuidador, si no trabaja, puede irse a trabajar. De tal manera que ese cuidador que está en casa cada día puede irse donde quiera, al gimnasio, a lo que quiera, ¿vale? Y de esta manera también estamos coordinándonos mucho mejor con todo el tema de salud,
en la red de servicios sociales. Es decir, que es todo el tema de atención al domicilio, bueno, estamos avanzando. No es una experiencia piloto, es una experiencia en la que estamos trabajando desde el modelo centrado en la persona. Entramos en el domicilio, analizamos esta persona qué necesita y a partir de ahí establecemos una serie de objetivos sanitarios, sociales, psicológicos. Y también la atención a la familia, hablabas del cuidador, la importancia de cuidar al cuidador. Aparte de los cursos que hay, que todos conocemos, que hacen en los centros de salud o que hacemos en servicios sociales para cuidar al cuidador, también en este programa atendemos al cuidador. Entonces es una experiencia piloto, llevamos desde el 1 de abril, a final de año tendremos más resultados, pero de momento la experiencia está ahí. Y desde la administración pública, desde en este caso de Telima, creemos que el objetivo y el trabajo donde hay que ir es a trabajar en el domicilio, ¿vale? No sin dejar de estudiar de las residencias. A nivel de residencias, tenía compañeros aquí de residencias, se han ampliado este año 160 plazas y se van a construir 2 residencias más. Yo personalmente, mi modelo es el trabajo en el domicilio, no en las residencias, pero sí que es verdad que es necesario también que haya residencias, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de administración se está dando respuesta también en la construcción de residencias, porque no todo el mundo puede ser atendido en el domicilio, son las 2 líneas así de trabajo. Luego en el IMAS, junto con aquí la universidad, está Carmen Touza, tenemos un grupo de trabajo en el que estamos elaborando un protocolo de atención y detención al maltrato en personas mayores, ¿no? El otro día en el observatorio lo presentábamos, es un protocolo, bueno, aquí está Carmen, que puede añadir, mañana por la mañana tenemos reunión, nuestro objetivo es a final de año presentar este protocolo, en el que, bueno, es mucho trabajo, estamos en la fase ya de detención y vamos a empezar la fase de intervención y de evaluación. En otras comunidades existe, nuestra comunidad no existe, bueno, estamos trabajando en avanzar hacia este protocolo, concretamente será un protocolo de Mallorca. El objetivo es a final de año poderlo presentar y el año que viene, de 2018, empezar a poner en práctica este protocolo. Y luego de legislación, decía el fiscal, es verdad que tenemos legislación, pero aquí en esta comunidad nos falta la ley de protección al mayor, que en otras comunidades sí que existe. Entonces, bueno, ahí lo dejo, es una responsabilidad en este caso del Gobierno Balear, no del Consell de Mallorca, que es donde yo estoy. En el observatorio estamos constantemente solicitando al Gobierno Balear que se ponga en práctica o que se haga esta ley, ¿no? Y bueno, trabajo hay mucho, creo que las administraciones, como he dicho antes, sí que estamos en una sinergia de trabajar conjuntamente, porque no solamente es una responsabilidad de servicios sociales o de salud, es una responsabilidad compartida de las diferentes administraciones. Y bueno, creo que vamos en este camino. Ahora aprovechar este foro para que supierais cositas que vamos haciendo, también que sepáis de referencia en el tema de personas mayores, que somos el Consell, donde estamos, y bueno, aquí hay compañeras que participan en el Observatorio de Personas Mayores. También una cosa importante del observatorio, que antes decís, la participación de las personas mayores. En este observatorio están participando las personas mayores. Cuando llegamos hace 2 años, en el observatorio, un observatorio académico, de profesionales, pero que las personas mayores no estaban representadas. Entonces, a través del observatorio donde ellas participan, estamos poniendo en práctica políticas y recursos que ellos solicitan, porque son ellos los que saben lo que necesitan y lo que quieren. Y nada, enhorabuena. Gracias. Pilar. Hola, buenas tardes. Soy Rosa Drogués, soy enfermera de atención primaria y me he sentido como muy interpelada por muchas de las intervenciones que oí aquí, ¿no? Agradeceros a todos porque a mí me habéis ayudado mucho y a mí una de las situaciones a nivel profesional, ya llevo bastantes años trabajando, que me ha generado mayor malestar es cuando detecto en el domicilio un cuidado inadecuado, que a veces, como bien comentaba Carmen, es porque el cuidador no puede más, es decir, el cuidador está agotado. Nos llenábamos la boca todos los que trabajamos tanto en servicios sociales como en salud diciendo que el centro de nuestra atención es el paciente, cuando el centro de la atención es el servicio en la mayoría de las veces. Y es así de triste, pero es así. Y cuando tú llevas años trabajando con un grupo de colectivo, yo tengo la suerte de trabajar en primaria desde hace años con un grupo de gente que me conozco y que quiero, es ver cómo en algunos momentos esas situaciones están totalmente descontroladas y que tú no sabes muy bien cómo actuar, porque es verdad que a nivel legal existen las leyes, pero yo cuando voy a un domicilio y veo que hay un problema, intentas arreglarlo, intentas poner medios, intentas movilizar lo que puedas movilizar de los recursos que existen, pero cuando las cosas no van bien y la persona sigue teniendo una atención que no sería la más adecuada en casa, yo me voy a mi casa mal.
a nivel personal. Porque sí, yo puedo ir, supongo, a la Fiscalía a decir, este señor está sufriendo un trato inadecuado en el domicilio, etcétera, pero te da miedo también. Te da miedo porque sabes que si haces ese paso no volverás a entrar en esa casa, que ya has perdido la relación de confianza que tienes con la familia y con el entorno. Y tú no sabes muy bien si haces eso, si esa persona estará mejor o peor después de esa intervención. Yo a lo mejor me quedaré más tranquila, pero ¿estará mejor la persona en casa sin que yo entre o no vaya nadie? ¿O qué vamos a hacer con ella? A mí no me queda nunca claro esto y por eso nunca he llegado al paso de proponer una denuncia, aunque en un caso concreto estuve a punto, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces tienes que pensar, sobre todo yo intento pensar en la persona y lo que es mejor para ella, que no siempre está claro ni es fácil. Y a veces yo creo que el trabajo en red, en xarxa, es súper importante. Yo estoy súper contenta que en el IMAS ahora se trabaje en el protocolo de atención al maltrato en mayores y creo que es un camino a seguir, pero es verdad que hasta ahora los servicios sociales y sanitarios hemos trabajado muy de espaldas unos de otros. Los problemas de la persona eran unos y yo iba por mi lado, otra persona entraba por otro lado en el mismo domicilio y yo, si quería conocer a la persona de servicio de ayuda a domicilio, tenía que intentar coordinar mi horario para que en el momento que ella fuera pueda hablar con ella y dependiendo de la buena o mala intención de la persona que fuera, podía intentar trabajar con ella. Es decir, que eso ha sido ahora un poco el trabajo hasta ahora. Espero que esto mejore en un futuro, pero que el problema está ahí, que es real, que está presente y que a nivel legal creo que es súper importante que conozcamos esa obligación que tenemos en cierta manera también cuando tenemos una persona que debería ser incapacitada y no lo es y vemos que pueden vulnerar sus derechos. Pues ahí estamos y detectamos muchas cosas y a veces yo creo que en atención primaria nos sentimos, yo como enfermera de atención primaria hablo por mí, no puedo hablar por los demás, a veces un poco solos, ¿no? Ahora van surgiendo otras iniciativas, tenemos las enfermeras gestoras de casos que creo que van a ser un refuerzo y nos van a ayudar, hemos tenido las trabajadoras sociales siempre a nuestro lado, pero sí que es verdad que el entorno a veces es hostil. Y las ayudas que tú puedes dar realmente a esas familias que conoces de toda la vida son tan pocos que a veces un poquito de vergüenza te da, pero bien, es lo que tenemos. Nada, era solo esa intervención. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de una cosa completamente distinta, porque me la has dicho Maitane cuando has hablado del tema de las pensiones. Me parece, además, de una crueldad tremenda decirle a las personas mayores que les van a quitar la pensión. El modelo de pensiones en este país se construyó, yo no soy experta, pero vamos, algo he leído. Se construyó sobre una base de que el modelo fuera autosuficiente, pensando una serie de aportaciones progresivas, según los salarios, para que al llegar a una edad, 65 años, sobre todo los varones, que eran los únicos que trabajaban entonces, y con muy pocos años de expectativa después, tuvieran compensado, digamos, esa etapa, ¿no? Pero ese es un modelo, Y como sociedad podemos decidir cambiar el modelo o decirle a los políticos que lo cambien, que no jueguen con el miedo, y mucho menos con los mayores, porque si toleramos que haya autopistas sin coches y aeropuertos sin aviones, no sé por qué tenemos que dejarnos esta cultura del miedo sobre el tema de las pensiones. Se sacó de la seguridad social, se sacó la sanidad en la década de los 90, no me acuerdo muy bien el año, para precisamente asegurar la sanidad universal, porque anteriormente estaba dentro de la seguridad social y era financiada por los trabajadores. A partir de ese momento se financia por presupuestos generales del Estado, por impuestos. ¿Por qué no el tema de las pensiones? A mí me descuentan cada mes el 17%, es decir, de una pensión pasa a Montoro, pero Montoro no me puede poner en la pensión. Yo creo que es un tema que lo dejo ahí, que se sale un poco de lo que estábamos hablando, pero que me parece muy importante. No más miedo con las pensiones a los mayores.
porque lo que hagamos ahora, lo que dejemos hacer, va a ser el futuro de los que vengan detrás. Bueno, buenas tardes. Yo soy Jesús Molina, hasta ahora profesor del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de aquí de la universidad. Y bueno, también enfermero asistencial muchos años en interna, por lo tanto con mucho contacto con las personas mayores. Y este año he compartido con Julia en la asignatura el seminario de maltrato a las personas mayores con los alumnos y la verdad que ha sido muy interesante. Y voy a entrar, si me permitís, en un tema muy polémico que es el maltrato institucional. O sea, como somos profesionales y compañeros y compañeras, no nos ofendamos cuando oigamos determinadas cosas que son maltrato, trato inadecuado y que no tenemos la capacidad todavía de hacernos la autocrítica de que eso pasa en las instituciones. Porque yo lo hablaba con los alumnos, algunos de ellos ya profesionales en otra área, y cuando les comentaba que las contenciones mecánicas era maltrato, claro, puro, o las contenciones químicas, o sea, decían, ¿y qué hacemos? Si no lo atamos, ¿qué hacemos? Si no les ponemos medicación para calmarlos, para que se queden quietos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Nos vamos a la habitación 24 horas al día? O sea, lo que teníamos era una visión de cuáles son las responsabilidades de nuestro cuidado muy limitada. E incluso hablábamos de que no hay protocolo, es que por favor que no lo haya para atar a las personas mayores, porque vamos por los hospitales y podemos encontrarnos un protocolo de contención mecánica, eso es una barbaridad, nos guste más o nos guste menos, pero eso son todavía cosas graves, pero es que cuando un paciente nos llama a cada 5 minutos por lo que sea, porque se siente incómodo, porque no le gusta donde está, hemos llegado a desconectar los timbres de las habitaciones y eso es un maltrato puro y duro. Nos duela mucho escucharlo o no. Es decir, claro que hay una cosa, y yo estoy de acuerdo con el fiscal, que en vez de penalizar, yo no criminalizaría a la familia, porque bastantes problemas podemos tener en su conjunto para que realmente podamos ser responsables o no. Y a mí me sorprende la obligatoriedad de la ley de cuidar a los mayores, ¿no? Porque quizás es muy desconocido por parte de todos, pero es que hay una cosa gravísima que hacemos los profesionales, es incapacitar o crees que la persona mayor es incapaz constantemente, y eso es la mayor maltrato o la mayor vulneración del principio de autonomía de una persona mayor, de cualquier persona, pero desde luego de una persona mayor. Es que hemos llegado a llamar al juez de guardia para que incapacite a una persona, para que los profesionales hagamos lo que consideremos que tenemos que hacer y 24 horas después le vuelva a dar la capacidad para seguir. Es decir, si lo miramos desde una perspectiva de protección, bien está, pero es que incapacitamos, a mi juicio, demasiado. Iniciamos procesos de incapacidad bastante constantemente, porque además responde a lo que decía Carmen, es que como son personas que no nos sirven, pues creemos que debemos de incapacitarlas constantemente, ¿no? Entonces, a nivel institucional hay un trato inadecuado y hay personas aquí que en su momento lo dijeron y en prensa tuvo muy mala fama, pero eso pasa y pasa mucho y además nos cuesta muchísimo hacer una autorreflexión de que eso está pasando. Y hasta que nosotros los profesionales no seamos capaces de decir sí, esto es un trato inadecuado, hasta que no lo comprendamos, las personas mayores en las instituciones seguirán siendo maltratadas, seguirán siendo tratadas inadecuadamente. Y hago una pequeña autocrítica a Limas, a la compañera que ha hablado. Si los profesionales no nos enteramos de lo que hay, la autocrítica hay que hacérsela tanto al que lo promueve como al que no lo sabe. Es decir, si no sabemos que están esos recursos, hay que darle más visibilidad. Y si los profesionales no lo sabemos, porque tampoco miramos donde tenemos que mirar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a hacernos más autocrítica, porque esto, al final, sin que nosotros seamos los que generemos el cambio, esto no se va a producir. Muchas gracias.
Yo quería hablar un par de cosas, pero vamos a empezar dándote una mala noticia. Siento comunicarte que en Baleares hay un protocolo de contención mecánica. Lo hay. Pero lo que pasa es que está centrado en unidades de salud mental. Bueno, pero es de hace bastante reciente. Tendrá 3 años, tendrá más. Yo, sí, en Baleares hará 3 años, no más, que hay el protocolo de contención mecánica en unidades de salud mental. Yo, ya que estamos en mayores y yo me siento mayor, yo voy a contar una batallita. Hace 20 años yo denuncié a un psiquiatra porque detectamos un tío 46 días ininterrumpidamente atado a una cama en la unidad de psiquiatría. El asunto se archivó porque por el juzgado aparecieron aproximadamente unos, no te exagero, 10, 12 psiquiatras diciendo que esa era una medida terapéutica adecuada. Con lo cual el juez lo archivó. Y lo que pasa es que a partir de entonces los fiscales dijimos, bueno, vamos a ver cuántas medidas terapéuticas adecuadas se producen y cada vez que íbamos o acabamos a la unidad de psiquiatría pedimos esto. Dicho esto, y como yo no vengo aquí tampoco a decir que guapo y listo soy y tal, lo que sí quiero decir es que yo debo reconocer, independientemente de la normativa, de que, por ejemplo, Fiscalía y yo al frente somos unos absolutos negados en el tema de residencias mayores. Así como nosotros todos los lunes, miércoles y viernes visitamos las 4 unidades de psiquiatría de Palma, son yaces, son espases, la Policlínica Miramar y el Camino de Jesús, lunes, miércoles y viernes, a residencias mayores no vamos. Y no vamos por una razón, no trato de justificarme, pero la explico. Yo intenté ir y hace ya unos años pedí cuántas residencias de mayores había en Baleares, en Mallorca, y me salían legales, claro, unas 50 y tantas por toda la isla. Y fiscales dedicados a área de incapaces que compartimos con la área penal somos 3. Yo me niego a ir a una residencia de mayores para que diga aquí viene el fiscal una vez al año y que me diga a probar la sopa. Si voy, voy. Y si no, no voy. Y en ese sentido yo reconozco, y lo he dicho públicamente siempre, el fracaso absoluto de la Fiscalía de Baleares en materia de control de residencias de mayores. Lo digo públicamente, y es que si alguien me da una forma de solucionar el problema, que no sea dedicarme 48 horas al día a visitar esto, evidentemente, o sea, que me permita mi conciliación familiar, yo lo haré, pero es que yo no encuentro la solución. Y el segundo punto es en relación con el curador al que tú hacías referencia. Vamos a ver, yo he dicho y lo sigo diciendo que a mí el derecho penal, soy fiscal, y yo la verdad es que soy poco feliz cuando se mete a nadie en la cárcel. A veces sí, hay un señor que ha entrado en la cárcel que está feliz, pues me ha gustado, vamos, pero en líneas generales no. Y entonces cuando tú te planteas si denuncias o no a Fiscalía, es un problema que también me puedo plantear yo si denuncias a Fiscalía, si yo esto lo llevo al juzgado, porque a mí lo que más me preocupa no es meter en la cárcel al curador, o al cuidador, perdón, que a lo mejor es un pobre hombre, como se ha dicho aquí, que está sobrepasado, sino cómo queda la situación de esa otra persona. Me interesa mucho más eso que no meter en la cárcel a alguien. Y en este sentido me llama la atención la noticia que ha dicho Maite de estos mayores abandonados en el hospital. A mí no me llama la atención que estén abandonados en el hospital, que puede ser delito. Lo que llama la atención es que creo que has dicho que ha estado en la unidad de psiquiatría 3 o 4 meses. O sea, que con todo respeto es para el IMAS canario, quiero decir, lo digo sin ánimo de crítica, o sea, lo digo un poco por desentender. A mí lo que me llama la atención es que se tardó 9 meses en darles una salida a esa situación. Claro, y a mí me llama la atención, yo haría la pregunta, ¿qué pintan en la unidad de psiquiatría esas 2 personas mayores? Más allá de que está la unidad de psiquiatría asumiendo unos servicios que no le corresponden. Y a mí eso es lo que me llama la atención. No me importa que los hijos que hayan dejado a los padres en el hospital vayan a la cárcel o no, que pueden ir. Pero no me importa eso, me importa que esos señores hayan estado 6 meses en una unidad de psiquiatría. Y eso es el gran fallo que yo creo que tiene esta sociedad. Con todo respeto, porque sé además, lo sé positivamente, de la labor que en estos momentos se está haciendo. Lo sé, positivamente, y chapó, lo digo públicamente. Igual que he dicho públicamente que ha habido otros momentos en los que uno quería meterse debajo de la cama porque le daba vergüenza pertenecer a esta comunidad. También lo digo. Aquí ya hubo una época que se hacían residencias cada 2 por 3, siempre para gente que no necesitaba asistencia, para ir a jugar al julepe y bailar. Pero cuando se iba a pedir residencias para gente que necesitaba ayuda,
esa no se hacía ni una, es que no se hacía ni una cama. O sea que yo por eso digo que no estoy haciendo ninguna crítica a la situación actual, pero sí estoy haciendo una crítica a una situación como la administración. Por eso no me importa que haya una ley de protección al mayor. Me importa mucho más que sacan 2 residencias para mayores. Bueno, el déficit en esta comunidad ha sido bastante importante. Y ahora que han entrado los dependientes moderados, que son entre 4.000 y 5.000, que entraron creo en julio de 2015, que era la ley de dependencia que estuvo retrasando mediante reales decretos Rajoy, de manera hasta que ya no pudo más. Ay. Bueno, pero tienes buen tono, ¿eh? No, quiero decir que... ¿Por dónde había ido? Ya he perdido el hilo. Que aquí hay entre 4.000 y 5.000 dependientes moderados, entre los cuales efectivamente hay mucha gente mayor que podría estar en su casa tranquilamente recibiendo una ayuda puntual. Se estuvo retrasando la inclusión de todos esos dependientes moderados en la ley de dependencia, porque Rajoy no hacía más que hacer reales decretos para retrasarlos sin edie, hasta que en julio de 2015 no le quedó otra. Estaban dentro, pero claro, no existían los recursos aquí en Baleares. Entonces, por ley, efectivamente estaban dentro, pero ¿de qué sirve una ley si después no teníamos aquí ningún recurso? Y es lo que estáis comentando, ¿dónde van a estar mejor sus mayores que en su casa? De hecho, se retrasa muchísimo, ¿no? El envejecimiento cognitivo, etcétera, el hecho de que estén en su espacio, en su casa. Entonces, también sobre lo que comentabas tú, que me ha parecido interesante, si estáis llevando a cabo todas estas cosas, a mí me encantaría poder contarlas, pero si tampoco me entero, es que me ha encantado lo que has dicho, ¿cómo lo hago? Si estamos pendientes de 40.000 cosas, ¿no? Entonces estaría bien que potenciáramos nosotros también la comunicación en ese sentido. Y bueno, no sé por qué me he metido, pero ya que estaba el tema... Muy bien, ahí preguntas atrás el micro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estas exposiciones tan interesantes y claras y también por las aportaciones que se han hecho después. Verdaderamente, o sea, es un problema complejo el que se está planteando y, por tanto, no hay soluciones sencillas a los problemas complejos. Aunque a mí me parece que el fondo de la cuestión es que estamos tratando de derechos humanos, ¿verdad? Y en los derechos, bueno, el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, si no recuerdo mal, establece el derecho de las personas al bienestar y a la salud y a la protección social en caso de infortunio, de vejez o de dependencia. Y como ha señalado muy bien el fiscal, o sea, hay un doble aspecto, porque los derechos humanos evidentemente son una cuestión dinámica que se ha conseguido a lo largo del tiempo y se habla de las generaciones, ¿verdad? Una primera generación de derechos humanos, los derechos políticos y personales, que son derechos de limitación del poder del Estado, el derecho a la vida, el derecho a la no tortura, por ejemplo, es decir, que no hay que hacer el mal al individuo y uno de los candidatos, o sea, hay entidades también privadas, como sabemos muy bien, hacedoras de mal, uno de los candidatos a hacer el mal es el Estado, que debe delimitar sus poderes para no perjudicar a los individuos. Y esto parece que es una cuestión asumida, aunque siempre existe el riesgo del retroceso, de la vuelta a la barbarie, a los fascismos, etc. Pero después el problema en el que nos encontramos es el de la consolidación de la segunda generación de los derechos, con los derechos al bienestar, los derechos que garantizaría el estado del bienestar por medio de una acción positiva y evidentemente eso supone dos cosas, la movilización de recursos y además la creación de una mentalidad tanto en los ciudadanos como en los administradores favorable a la consolidación de estos derechos. Y es evidente que los derechos se han conseguido por la acción de las personas que podían ser los sujetos de ellos. Es decir, los trabajadores han luchado por sus derechos. Bueno, primero lucharon los burgueses ilustrados, ¿verdad? Bueno, los burgueses por sus derechos, pero planteándolos como universales, los trabajadores han luchado por sus derechos. La tercera generación de derechos sería, porque no se las consideraba humanas antes, ¿verdad?, los derechos de las mujeres, por los cuales se han movilizado las mujeres. Los derechos del medio ambiente serían esta tercera generación, ya más allá de los derechos de las personas al bienestar social. Pero siempre ha habido un movimiento para conseguir, digamos, que estos derechos fueran eficaces. El problema que se plantea con el maltrato es que las víctimas de maltrato son personas que ya no están en condiciones de defender sus derechos. Es decir, son personas de lo que se llama la cuarta edad,
que son, digamos, personas más débiles, porque siempre las víctimas son los débiles, siempre son los niños, las mujeres, los ancianos, o sea, porque vivimos en una sociedad en la que hay aspectos muy positivos, no vamos a ser totalmente pesimistas, pero también hay todavía ese lado por el que hay que luchar. Y entonces el problema que se plantea es que quizás las víctimas del maltrato no pueden movilizarse ellas, y entonces es necesario plantearse una movilización a favor de estas personas. Y hay datos positivos. Existe el observatorio, desde hace poco tiempo se ha replanteado el observatorio de las personas mayores, que parece que enfoca esta cuestión, pero debería ser más drástico el planteamiento, por ejemplo, sobre el déficit de plazas que la consellera ha fijado en 1.500, y parece un gran logro que se construyan 200 en esta legislatura. No, es bien. Es un gran logro en comparación con cuando no se construían, pero sigue siendo un escándalo que haya 1.300 plazas no atendidas, y eso solamente es la demanda que aflora, no la que existe en realidad. Después todo el problema del maltrato en residencias, que también es por cuestión de ratios, ¿no es verdad? Porque el personal es escaso, y cuestión de formación del personal, y cuestión de protocolos que se aplican. El tema de las familias es mucho más peliagudo, porque aquí hay todo un planteamiento social, es decir, es de educación, pero también de ayuda social, incluso de formación. Existe incluso, por lo visto me he enterado ahora, cursos en la Cruz Roja para los familiares, pero bueno, eso es una gota en es decir, los profesionales se han de formar, ¿y los familiares? Y después la cuestión del respiro para los familiares, que se está empezando a plantear, y también es un dato positivo. En definitiva, yo creo que sería necesario constituir una asociación, o sea, un SOS, digamos, para las personas, un SOS, digamos, en favor de las personas dependientes, un lobby para la cuarta edad, alguien que se movilizara para la defensa de aquellos que ya no se pueden movilizar, que son, en definitiva, vuestras abuelas, nuestros padres, y pronto ya, yo que soy jubilado, ¿verdad? y viejo, pronto yo mismo, ¿verdad? Y nosotros mismos. Gracias. Yo creo que realmente que es importantísimo educar en valores para que precisamente de todas estas generaciones tengan una protección hacia sus mayores, pero además, como dicen ellos, nosotros ya somos mayores y nosotros vamos envejeciendo, por supuesto, y es importantísimo tener las riendas de nuestra vida y ir envejeciendo de una forma precisamente saludable, activa, donde nosotros nos hacemos responsables de nuestro propio envejecimiento. No se envejece de repente y es nuestra responsabilidad saber hacia dónde ir, pero como es lógico, siempre hay esos colectivos, tanto en mayores como en menores, como en adultos, vulnerables, y ahí es donde los profesionales entramos con toda la responsabilidad también de poder atender y detectar esa vulnerabilidad y atender con formación, con una buena formación y valores también. No olvidemos, el profesional también tiene que tener valores. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido facilísimo esto de moderar con este público, no he trabajado nada. No sé si queréis aportar algo de despedida. Y ahora, ¿querías intervenir? Perdón. Y ahora, tomando otro café, que sí que nos toca otro, me han dicho, pues nos intercambiamos las direcciones. Carmen, ¿quieres cerrar algo? Bueno, un cierre, sí. Venga, va. Bueno, me ha parecido muy interesantes todas las aportaciones y bueno, en cuanto a lo que se ha comentado por parte de prácticamente todos los que han intervenido, es el tema de la invisibilidad de la persona mayor. Yo creo que un poquito todos vamos en ese sentido, ¿no? Que hay que darle un valor a esa persona, que es el que realmente tiene. O sea, una persona mayor, no por ser mayor, es menos persona. Por tanto,
me parece muy interesante el tema de que haya agrupaciones que velen por esos derechos. Bueno, nada, igualmente, gracias a todos. Ha sido muy interesante todo lo que habéis comentado aquí en la mesa, como lo que habéis comentado también en las intervenciones. Me ha servido muchísimo para conocer a gente nueva y, bueno, voy a interiorizar toda esta información y me servirá también a la hora de tratar estos asuntos, pues tener esa sensibilidad que hoy he podido también conocer de cerca. Así que nada, gracias por invitarme también al Colegio de Enfermería. Gracias. Muy bien, Maitane. Carmen. Nada, hacer el cierre un poquito a modo de conclusión. La primera de todas es que ser consciente del problema significa que existe. Segundo, que tenemos que implicar a todos los actores, es decir, legislativo, periodistas, medios sociales, políticos. Si no implicamos a todos, no lo podemos solucionar solos. Y lo último es decir que algo que dijo Chama ayer y es muy bueno, y es actúa aunque tengas miedo, pero actúa. Pues yo concluyo en plan demagogo, que es lo mío. Y concluyo con algo que siempre suelo decir cuando asisto a este tipo de actos y que algún día me va a costar un disgusto por algún compañero fiscal. Pero soy de los que está convencido, después de casi 40 años de ejercicio en la carrera fiscal, de que la Fiscalía es un servicio público. Y en este sentido, yo les abro la Fiscalía para todos sus problemas que puedan tener. Bueno, problemas también, no vengan diciendo que es que... quiero decir que cuando tengan dudas sobre si hay que denunciar o no hay que denunciar, cuando tengan dudas sobre si efectivamente procede o no procede iniciar un proceso de incapacitación y tal, que sepan, insisto, algún compañero me corre después a vainazos, pero que sepan que la Fiscalía es abierta, que la Fiscalía está para servir a la sociedad y que si no, no es una Fiscalía. Y en este sentido, yo, los que me conocen lo saben, he intentado, siempre que se llama al teléfono, coger el teléfono, siempre que se llama a la puerta, abrir mi puerta. Y en este sentido me estoy haciendo mayor y un poco más raro. Pero mientras todavía me dure la parte de mi juventud, mi puerta y mi teléfono están a su disposición.